pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Familiarmente, y ya está con nosotros el doctor Roberto Peláez, él es psiquiatra, y bueno, está con nosotros también la licenciada en psicología Liliana Castillo García. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, y vamos a hablar acerca del tema de lo que es el déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad, doctor? ¿Nos puede explicar un poquito rápidamente qué es el déficit de atención con hiperactividad? Bueno, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno mental. Es un trastorno mental que en realidad, como se plantean por muchos autores, a veces es difícil el diagnóstico. A veces es difícil el diagnóstico porque realmente la etiología es multifactorial y en el diagnóstico tienen que haber muchos factores, como es la familia, como es el maestro, como es el médico, como es el psicopedagogo. O sea, es lo que se plantea en la actualidad, que a veces en este diagnóstico debe haber un equipo multimodal que se está integrado por psicólogo, pedagogo y psiquiatra. Y entonces, bueno, y basándose siempre en los datos aportados por la escuela y por los padres, en realidad. Entonces, por eso es que se dificulta muchas veces, y además la pretensión que tenemos hoy es traer una serie de datos o noticias, podríamos decir, que son algo novedosas referentes al TDA. Entre ellas, que no es novedoso, pero sí recibimos llamadas frecuentes a veces de padres que no saben qué hacer con niños de 4 o 6 años de edad, que son niños muy inquietos, que son niños muy hiperactivos, niños que están brincando de una cama para otra cama, y niños que se golpean, y niños que en el kinder, por ejemplo, no se le nota que no tienen la atención. Muchos padres nos plantean esto, y realmente en la literatura revisada por nosotros, igual que los otros colegas médicos, los demás colegas médicos también lo saben, estos niños ya, este es el preámbulo, podemos decir, o la antesala a que este niño va a tener, lo más seguro, un TDA. Estos niños deben someterse a una revisión de diagnóstica, y además en ocasiones ocupan tratamiento. Para ellos sí, si está en el kinder, ocupamos la información de la escuela, ocupamos la información de los padres, y por supuesto ocupamos ver al niño, verlo integralmente y indagar. Porque si hay una hiperactividad donde el niño se está golpeando, se está hiriendo, no nos queda otra que además de atenderlo con terapia conductual, atenderlo con medicamentos, porque si no podemos dejar que este niño se lesione. Eso es en primer lugar. Okay, o sea que no podemos pensar, doctor, que si nosotros tenemos un niño muy inquieto, bueno, es normal, es travieso por la edad, hay que detectar síntomas como el que usted mencionó ahorita. Si es un niño que esa misma hiperactividad lo está llevando a lastimarse o lo está llevando a no poder desempeñar una función dentro de un salón de clases, entonces debemos de buscar ayuda nosotros como padres. Exactamente. Doctor, por ejemplo, cuando una mamá está embarazada y se deprime durante el primer trimestre, ¿tiene esto algo que ver con el déficit de atención y hiperactividad? Realmente no existen marcadores biológicos del TDA, pero en investigaciones que existen y muy serias, se está planteando que cuando una madre se deprime en el primer trimestre de embarazo, existe gran posibilidad de que este niño o esta niña en un futuro sea portadora de un TDA. O sea que ya, a pesar de que no sea todavía, esto está en modo de investigación, pero investigación muy seria, se está indagando y se sigue investigando al respecto. Y si hay elementos de verdad que hablan muy a favor de que sea así. Doctor, cuando se refiere a que no hay marcadores biológicos, ¿se refiere a que bioquímicamente no hay cambios o a qué es a lo que se refiere? Que no existe una prueba, digamos, de sangre o de humor o en cualquier parte del organismo. Pero sí, no lo hay, pero ya en las investigaciones que son varias, fundamentalmente en Europa, el indicador que los españoles en este caso están dando ya casi como un marcador es la depresión en el embarazo. Y esto, por ejemplo, en el máster que yo estoy haciendo de psicología y TDA vía online en España, esto insisten mucho ellos en este elemento y lo dan como un posible marcador del TDA.
Es un factor de riesgo, entonces, si la madre sufre Exactamente. depresión, es un factor de riesgo para Exactamente. poder que el niño desarrolle un déficit de atención con hiperactividad. Por ejemplo, en los casos, estamos acostumbrados a que los niños con déficit de atención e hiperactividad son niños que por lo general salen mal en la escuela, ¿no? Son niños que batallan, que bueno, reprueban sus exámenes y no pueden poner frecuentemente atención. Pero sin embargo hay otros niños que son muy inteligentes. ¿No dificulta esto la detección, doctora, para lo del déficit de atención o no? Sí, Buena pregunta. así es. Y es muy buena pregunta, Carlita. ¿Por qué? Porque la inteligencia en los niños en ocasiones ayuda en el rendimiento escolar. Es decir, son niños que llevan altas calificaciones, que cumplen con sus actividades, como los trabajos, como todo lo que necesitan ellos para llevar un rendimiento académico excelente. Entonces, difícilmente se puede detectar en esa área, pues un diagnóstico, ¿verdad? Como tal. Es muy difícil. ¿Y Sí. cómo es que les afecta entonces si ellos pueden llevar sus actividades diarias normalmente? ¿En qué sentido les afecta esto? Puede ser en otras áreas, por ejemplo, en el área familiar, en el área social, con los amigos. A veces a los niños se les dificulta socializar con los pares, es decir, con los niños que son de las mismas edades. Hay mucha dificultad y estos niños en ocasiones pues son difícilmente de integrar a los grupos. Ok. Por ejemplo, ¿los pacientes con TDA tendrán dificultad en su vida laboral y en su entorno o no necesariamente? ¿Logran superar esto? O sea, un niño que nosotros lo diagnosticamos, lo detectamos y ya le dieron un tratamiento y ya estuvo tratado, por decirse así, ¿puede superarlo o va a tener siempre él un problema? Miren, en realidad, los padres en general muchas veces tienen es factor de que el padre se preocupe mucho, sea inclusive un factor de que la autoestima en los padres baje, inclusive esto se transmite al niño y a veces le creamos al niño o al adulto que como que es un discapacitado. No es así. El trastorno del déficit de atención es igual que la de una diabetes, mientras hace tanto las orientaciones, el tratamiento y demás, va a funcionar perfectamente. Ahora bien, si algo, según algunas investigaciones, se sabe de que sea niño, sea adolescente o sea adulto, con TDA son creativos. ¿Por qué son tan creativos? Porque son muy imaginativos y ellos están constantemente pensando. Realmente muchas veces los tenemos delante y esa distractibilidad que tienen es porque están elaborando y están pensando, Perfeccionando muchas cosas. perfeccionando, unido a lo que dice Liliana, de que son la mayoría son niños inteligentes. Lo que sucede es lo siguiente: lo que hay que saber conducir encauzar esa inteligencia, y por lo tanto en vez de haber problemas, muchas veces no. Estos son los que son creativos y son estos niños son creativos o adultos y son capaces. Y de ahí se describe, por ejemplo, el caso de que se asocia mucho el síndrome de Asperger con el TDA. Está el caso de Albert Einstein, que tenía más de un 30% de síndrome de Asperger. Doctor, el tratamiento es multidisciplinario a través del psiquiatra y el psicólogo. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? ¿Cómo sería el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento más bien multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Que es un tratamiento psicoterapéutico, es un tratamiento farmacológico y un tratamiento desde el punto de vista pedagógico. O sea, sí que hay que verlo en ese conjunto. Doctor, ¿qué exámenes podemos esperar nosotros que se le practiquen a un niño que nosotros lo llevamos con un psiquiatra para ver si este niño tiene déficit de atención o hiperactividad? Porque dice que no es algo que se detecte bioquímicamente. Entonces, ¿qué marcadores hay para detectarlo? ¿Hay algo en especial o es simplemente, bueno, pues por los factores que nosotros vemos, los síntomas? El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Y Ok. está basado generalmente en entrevistas que están elaboradas, semiestructuradas, entrevistas estructuradas, también, como habíamos platicado anteriormente, datos aportados por el maestro, datos aportados por los padres. Y si hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta los terapeutas en general, seamos psicólogos, seamos psiquiatras, en general todos, que en la atención a ese niño
del niño cuando va a consulta, hay que darle psicoeducación a los padres. Ahora, esa psicoeducación es un 30% de la consulta. El 70% del tiempo de la consulta es para el niño, para platicar con el niño, para darle tarea al niño. Hay que trabajar con el niño, porque si no, nada más en la consulta es la receta, o es ver al niño, o es nada más, o preguntas, esto va al niño, no hay una, no se va a hiriendo, no hay una, de verdad, no se apega al tratamiento, y además hay que ir enseñando a este niño lo que tiene, y además que esto no es una invalidante, que esto es algo, una enfermedad como es una diabetes, como otro tipo de enfermedad, la cual él puede, porque además hay que aclararlo, el TDA es un trastorno neurobiológico pero crónico que puede, según el verdadero seguimiento o tratamiento que hagamos desde los 4 añitos, si apareciera, hasta los 6 o después, como se establece por la literatura, de 7 a 12, si lo hacemos de forma correcta, solamente irían hacia la edad adulta un 30 o un 40% de ellos. O sea que en la edad ya de la pubertad desaparecería un 60%. Disminuye. Ya desaparecen o se curarían. Es un buen porcentaje. Todo está en la verdadera dedicación que tenga en este caso, maestro, padre, maestro, como dice usted, y el terapeuta que esté con él. Así es. Licenciada Liliana, ¿cuáles aspectos de la vida afectan el TDA? Diferentes aspectos, como mencionábamos hace un ratito, afecta el área social, por ejemplo, afecta el área escolar, el área familiar principalmente, ¿verdad? Y es muy importante tomar en cuenta los indicadores. Por ejemplo, en el área social, ¿de qué manera les puede afectar? Son niños que constantemente se pelean, que no pueden llevar un juego continuo igual que los otros amiguitos, el que siempre mete el desorden, el que no quiere pertenecer al grupo porque no quiere hacer las actividades igual que los demás, ¿o de qué manera los afecta? Sí, además de lo que mencionaste, Carlita, también las indicaciones que los cuidadores o que los maestros les den a los niños, les cuesta en ocasiones trabajo seguirlas. Entenderlas. No lo entienden, de verdad. Así es, y a veces los maestros pues les dan la indicación una u otra vez, y los niños pues les cuesta mucha dificultad en seguir las indicaciones. También ¿verdad? Una tendencia, si no me equivoco, de este tipo de niños, tal vez es que tienen una tendencia a meterse mucho en ellos, ¿no? A no socializar mucho con las personas que están en su entorno. Exactamente, y esto pues genera que en diferentes esferas pues haya una dificultad para ellos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el TDA y la fibromialgia? Porque, por ejemplo, se ha demostrado que en la infancia son bastante comunes los pacientes con fibromialgia femenina, doctor. Hay investigaciones que se han tomado grupos en este caso básicamente mujeres. Porque todos sabemos que la fibromialgia es prácticamente una enfermedad propia de mujeres. Se ha visto que hay un grupo de portadoras de fibromialgia que se le acompaña también de impulsividad. Y ustedes saben que el síntoma básico del trastorno déficit de atención es la falta de control y el control de impulso. Entonces hay estudios también que en la genética y demás, desde el punto de vista neuronal, en las mismas áreas están afectadas también en las mismas áreas de estudio. Doctor, y por último, ¿usted piensa que el riesgo de muerte prematura aumenta en pacientes de TDA? El riesgo aumenta por lo siguiente, por lo que hablábamos inicialmente cuando el niño de 4 años, porque está brincando de la cama, se cae, se puede dar un golpe en la cabeza, son niños que se suben en el techo de la casa, se pueden caer, son niños que se suben en una mata, son niños, y en el caso del niño, el adolescente, el consumo de drogas, el consumo de sustancias. Cuando andan en el carro a toda velocidad. Altas velocidades, y así hay una serie de factores que en la vida práctica lo vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces o está en consumo y hasta inclusive que a veces cuando uno lo lee y a alguien quizás que nos esté oyendo y tenga un TDA le choque. Otras cosas que vemos, el mentir. Porque a veces muchos pacientes con TDA mienten porque desde niños fueron llamados tanto la atención cuando brincaban de la cama, que brincaban de aquí, y así esto siguió, y después en la adolescencia otras situaciones, y llega el momento que ya para no enfrentar
pues dice, papá, Evaden. ¿a dónde está? No, todo, porque los padres tenemos que tener cuidado cómo le llamamos la atención al niño, porque, Claro que sí. o cómo le pedimos por falta de la atención en la escuela, porque a veces no llamamos la atención de una forma, en vez de no llamar la atención, debemos preguntarle a ese niño qué sucede, en qué te puedo ayudar, Así porque es. entonces si tanto el maestro y tanto el padre van a reclamarle a ese niño, pues Se va a bien, revelar. ahora bien, también hay investigaciones de que hablan de una mortalidad mayor por todas estas situaciones de accidentes y todo. Y aquí la importancia de atender a nuestros pequeños y recibir la atención oportuna. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en el programa. Y bueno, ya saben que la invitación está abierta para que vengan y nos platiquen muchísimos más temas de interés. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.